7:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos volver a analizar la situación de la Asamblea Nacional partiendo de un hecho. En un régimen democrático, uno de los pilares de la democracia es la función legislativa. Al menos hay dos tareas importantísimas, la legislación y la fiscalización. Y en los dos aspectos casi este momento está proscripto temporalmente porque no se puede actuar. Y alrededor del manejo de la Asamblea Nacional, partiendo de un hecho también, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ha cometido muchísimos errores. Creo que está deslegitimada, habrá que buscar una salida, pero el otro escenario es tratar de captar para tomarse la dirección de la Asamblea, reorganizar las comisiones, lo cual no es correcto. Y tercero, lo que se viene anteponiendo públicamente, el establecer una comisión de la verdad. ¿Puede el país, puede la clase política ecuatoriana, más allá del derecho que tienen, incluso el correísmo, que tiene derecho, porque tiene un capital político, pero girar alrededor de una persona, comisión de la verdad, para revisar la sentencia? Eso no se llama comisión de la verdad, sino comisión de la impunidad. Y no puede, insisto, lo he dicho, más allá de las aspiraciones legítimas políticas que tienen todas las organizaciones, que tiene incluso el correísmo, pero no alrededor de una persona que es la que ha levantado el avispero durante los últimos tiempos, los últimos años en el Ecuador, para que no se resuelvan las cosas. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados, el hasta ahora jefe del bloque de Pachacuti, Rafael Lucero, el asambleísta Pedro Zapata, asambleísta de Galápagos del Partido Social Cristiano, que lo tenemos aquí en estudios, y el asambleísta Juan Fernando Flores de Creo. Nuestro afán es construir, por cierto, con una crítica constructiva, para que la Asamblea retome la senda del trabajo, cualquiera que esta sea la decisión enmarcada en el ordenamiento jurídico. Y quiero empezar con el asambleísta Rafael Lucero, y voy a ser muy enfático, con el mayor respeto y consideración, pero es nuestra obligación de periodista consultar los hechos que no conoció el país y que nos enteramos penosamente por versión inicial del interlocutor del diálogo en México con el asambleísta Rafael Lucero, quien de alguna manera, cuando esto no se conocía ni en el mismo bloque, ni en el mismo movimiento Pachacuti, él denuncia que se reunió en México. Señor asambleísta Lucero, reitero, con el mayor respeto y consideración, el diálogo es fundamental y usted puede dialogar con quien desee, eso no puede objetarse, pero quiero decirle, como un prófugo de la justicia, con quien está capitalizando un hecho que busca solo una comisión de la verdad, que busca la revisión de sentencias, que busca la impunidad. ¿Usted cree que está bien dialogar con ese interlocutor que busca eso? Más aún cuando Pachacuti ha sido en el pasado muy crítico. Fueron ustedes agredidos, perseguidos, golpeados, enjuiciados, apaleados, asambleístas que están allí, asambleístas respetables. Usted se va a México a dialogar con el expresidente. ¿Cómo fue esto? ¿Él le invitó, él le llamó? Pregunto nada más con el mayor respeto, ¿quién le pagó los pasajes? ¿En qué condiciones se fue usted a México? ¿Por qué silenciosamente se fue y conversó con el expresidente? Muy buen día, asambleísta Lucero, con el mayor respeto. Buenos días a cada uno de ustedes, a Juan Fernando, compañero asambleísta, que estamos compartiendo micrófonos en este día. Sí, precisamente, primero no he salido silencioso, salí por el aeropuerto, en medio de comunicación ya sacaron a qué horas viajé, a qué horas llegué, dónde me hospedé, he sido, y me siento bien que todo el pueblo ecuatoriano a través de los medios de comunicación se haya enterado por dónde salí, cómo salí, ni siquiera hice uso de mi investidura de legislador. Salí como ciudadano porque tengo un pasaporte ciudadano, todavía no he canjeado, no tengo el pasaporte diplomático. He hecho uso de mi visa, que está precisamente visa Estados Unidos, que está a caducarse ese 14 de agosto, que tengo ya varios años. No he utilizado el espacio de legislador para salir, en ese sentido yo tengo totalmente transparencia. Que sí,
No había consultado a la bancada, yo creo que es un tema que lo estoy asimilando, lo estoy reconociendo inclusive, y por eso me han criticado, me han observado, y yo lo he dicho con toda la tranquilidad, tienen toda la razón. No consulté, cierto es, ¿por qué me reuní? Porque era necesario saber de la fuente, qué es lo que estaban pensando, qué es lo que estaban sabiendo, a pesar que ya era de conocimiento público la creación de la Comisión de la Verdad, que ya usted lo ha manifestado algunos hechos muy importantes. Me había reunido, lo asumo, que me he reunido, he conversado temas específicamente de la Asamblea Nacional sobre el tema de qué están pensando su bancada, qué están pensando con su aliado social cristiano, qué están pensando cuando dividieron la bancada de Pachacuti, porque acá ha sido imposible conversar. Inclusive esto les sorprendió a los mismos asambleístas de UNES, porque ellos no pensaron que yo me podía haber reunido y debía haber tenido claras las cosas, y por eso cuando ellos salen a desmentir, cuando yo digo en un diario nacional, digo que la presidencia de la Asamblea está condicionada a la creación de la Comisión de la Verdad, y no solo Guadalupe Llori, cualquiera que vaya a ser presidente, en el caso de que se violenten los procesos, se destituya a la presidenta Guadalupe Llori, vendrá un nuevo presidente, y cualquiera que vaya a ser presidente va a estar, con el apoyo de uno, va a estar condicionado a esa Comisión de la Verdad, y sale a desmentir, si se puede decir así, la asambleísta Marcelo Holguín, y inmediatamente el expresidente manifiesta, no, es que eso sí tratamos, es un tema que se trató con Lucero, y justamente sin el viaje a México. Entonces yo creo que es un tema que lo asumo con toda la responsabilidad necesaria. Siempre he sido un hombre de diálogo, y a lo mejor no fue la forma de diálogo, pero lo he hecho, y por eso digo, sabemos qué es lo que estaba pensando, y por eso inclusive a los mismos asambleístas de UNES les sorprendió la reunión, cuando sabemos que ellos no fueron capaces de decirnos a nosotros como jefes de bancada qué estuvimos planteando. Si existe crisis administrativa en la Asamblea Nacional, pues sentemos los jefes de bancada con toda la altura, pongamos los temas que vamos a tratar y dialoguemos de forma conjunta, y busquemos una serie conjunta, y no a través de romper bloques, de hacer mayorías, de plantear violación a la ley de la función legislativa, cosas como estas. Y eso es lo que me ha llevado a reunirme con Rafael Correa. Sí, repito, he sido objeto de críticas, de observaciones al interno de mi movimiento, lo reconozco, y sin embargo vamos a seguir trabajando en la misma línea que me caracteriza, ser siempre frontal. Reconozco los errores cuando se ha cometido, y a seguir dialogando, a seguir conversando con el que tenga que conversar. Yo no me voy a cerrar al diálogo. Señor asambleísta Lucero, solo dos digresiones que quisiera señalarle. Que el país sí conoció de su viaje, claro que conoció luego, todos los detalles han sido difundidos, pero conoció luego. Hubiese sido bueno que usted, por transparencia y con el legítimo derecho que tiene, me voy a México y voy a conversar con el expresidente. Usted tiene derecho, y si el bloque no le autoriza, simplemente usted hubiera dejado ese cargo como ahora pretenden. Y segundo, esto siempre les repito a las autoridades, cuando aquí viene un ministro secretario de Estado y dice, verá, como ministro le va a decir esto, pero esto que le va a decir es a título personal. Entonces acostumbro a decirle, cuando usted deje el ministerio, usted va a hablar como persona, ya no como ministro. Pero no puede desdoblarse. Usted sabe, no hay como ponerse dos sombreros en la cabeza. Entonces, un viaje personal, cierto es que usted no se fue con pasaporte ni diplomático ni de legislador, usted se fue como ciudadano común, pero eso de los viajes personales, hacer una actividad política resulta muy difícil. Pero quiero preguntarle lo siguiente, señor asambleísta Lucero. Un ejemplo como aquí acostumbramos documentados, lo que está viviendo Colombia, marcando las diferencias. Allá están en una campaña electoral. Lo que le pasó al candidato hoy que lidera las encuestas, Gustavo Petro, que él anunció, suelto de huesos, el perdón social. Y su hermano Juan Fernando fue a la cárcel de La Picota a visitar a un sentenciado por corrupción, el ex senador Iván Moreno. Lo fue a visitar para ofrecerles lo que había dicho el candidato presidencial Gustavo Petro, el perdón social. ¿Sabe qué le pasó a Gustavo Petro? Que ha bajado en las encuestas y que se dio cuenta del tamaño error. Digo que su hermano, que lo fue a visitar, fue a conversar con el sentenciado, que ofreció el perdón social. No, él reculó y dijo no, ese es un error de mi hermano, yo no le he dicho, trató de lavarse las manos. ¿No cree que fue un error con un sentenciado
por organización delincuencial, por cohecho agravado, ir a dialogar a sabiendas. No es que el asambleísta Lucero no sabía que en la asamblea se viene insistiendo por una comisión de la impunidad, por una comisión de la verdad. Se viene insistiendo. No es que va el asambleísta Lucero ingenuamente a reunirse con el expresidente Correa, por favor. A ver, yo voy a respetar la democracia. Oye, yo soy un hombre estrictamente democrático, respeto la diversidad de pensamientos. Yo tengo mi forma de hacer política, por eso lo estoy asumiendo, lo estoy aceptando que me equivoqué de pronto y por eso he sido objetos. Ya lo hecho está, lo asumo con toda la responsabilidad. Los hechos están, yo respeto el criterio de los ciudadanos que están de acuerdo, ciudadanos que no están de acuerdo, yo en eso voy a respetar democráticamente. Yo soy un ciudadano, a mí no me ha pagado nadie, y yo me salí con mi plata, con mis recursos, a hacer las cosas que tenía que no hacía, que de pronto, sí, está mal de haber consultado al bloque, pero debo decir, o sea, si consulto al bloque ya sé cuál va a ser la respuesta, o sea, porque eso pasó la semana pasada cuando se consultó al bloque para ir a reunirse con el presidente, y cuando no va, sí se acabó. Sí. O sea, yo con todo el respeto que se merecen, sí, a veces en política hay que tomar decisiones, la he tomado, lo asumo, y aquí estoy dando cara al Ecuador y dando cara a los medios de comunicación, y con respeto el criterio de los demás, yo no voy a entrar a confrontar en ese sentido. Sí, por eso quiero pasar a otro tema. Usted ha reconocido una equivocación y está bien, está en su legítimo derecho. Antes de darle la palabra a nuestros otros invitados, ¿qué está pensando Rafael Correa del país y con esta comisión de la verdad que quiere instalar? ¿Qué quiere él? ¿Qué le dijo a usted? ¿Qué quiere el señor Correa, el sentenciado? Ha sido muy abierto, muy claro, y lo que ha manifestado es la creación de un acuerdo legislativo entre los sectores progresistas que están en la Asamblea Nacional, y claro, ha planteado el tema de la creación de la Comisión de la Verdad para revisar sus casos. O sea, eso es totalmente claro, o sea, revisar sus casos, y que ya muchos de ustedes ya han hecho análisis políticos, análisis periodistas, ya han hecho muchos temas, y ese tema, o sea, es específicamente revisar los casos de los cuales son siendo denunciados, que inclusive están fuera del país, están refugiados en otros países. Esto ya es un tema claro, y que ellos aducen que la función de justicia está a manos del gobierno actual y que estaba en manos de Lenín Moreno, y eso es lo que ya es de conocimiento público, que no es nada de otra cosa, y lo que se ha manifestado eso. Y claro, ahí hay un plus para Pachacuti, no para los otros. Es que ellos dicen, no, es que si es que llegamos a cambiar la presidenta de la Asamblea, tiene que ser cualquiera de los seis rebeldes de Pachacuti. Claro, se le apagó. ¿Y por qué él tiene que imponer que sean los rebeldes, por un lado? Y por otro, por eso, ¿usted cree que debe revisarse la sentencia, que en el debido proceso con derecho a la defensa, sentencia ejecutoriada, debe revisarse eso, asambleísta Lucero? ¿Qué piensa usted de ese caso del expresidente? Yo voy a ser muy respetuoso en el tema de la función de la función de justicia. La justicia está jugando su rol, y ahí hemos sido muy críticos y muy exigentes con la justicia. Si la justicia ha determinado que tiene culpabilidad, pues visto que la justicia continúa jugando su rol como está, independientemente que nosotros pongamos o no pongamos una comisión desde el ámbito político, lo podemos crear, pero ya es la justicia la que tiene que ser real en sus cosas. Si es que ha encontrado que es culpable, pues listo, que continúe sosteniendo que son culpables, demostrando las pruebas respectivas. En ese sentido, yo no creo que no, yo debo decir si es que es cuestión de la justicia. Ahí yo voy a ser muy respetuoso, como siempre he venido siendo en el tema de los roles y funciones del Estado. Es decir, usted es partidario de una comisión de la verdad. Eso de la independencia resulta muy difícil. La independencia de la función judicial, ojalá. Pero desde la historia republicana de 1830 ha sido muy difícil. Siempre le metieron mano a la justicia, y lo metió Correa, lo metió el Fedrés Cordero. Hay que decirlo, cuántas veces lo entrevisté y lo decía, incluso entrevistas tensas, cuando él defendió a algunos jueces. Pero, ¿usted cree eso, asambleísta Lucero? No, yo no soy parte de la Comisión de la Verdad para ese caso. O sea, para ese caso no. O sea, hay casos mucho más fuertes del pueblo ecuatoriano que está acá. Hay cosas que se tiene si es que se tiene que crear, no para ese caso, o sea, tiene que ser analizado. Si es que es solo para revisar estos temas de
de los juicios que tienen los ciudadanos que conformaron la Revolución Ciudadana en ese entonces. Pero es ser ingenuo el decir, perdóname con todo respeto, ser ingenuo decir, si es para ese caso no, para otras cosas sí. Ya hubo la amnistía para 268 ecuatorianos, ni siquiera se cobijó a todos. Si ya hubo amnistía, Comisión de la Verdad, no hay que ser ingenuo para decir, si el señor quiere eso, como le ha dicho a usted en la cara, él quiere eso. O sea, no hay que ser ingenuo para caer en eso. Pero eso es propuesta de él, esperemos que pase acá en la Asamblea Nacional. Yo estoy claro en las cosas que esperemos que llegue, es una propuesta que está en la Asamblea en este momento topando un tema. Claro. ¿Y usted va a votar por por una Comisión de la Verdad en esas condiciones? ¿Usted va a votar? No, pues ¿cómo voy a votar? Ya, o sea, perfecto. Sabiendo qué es lo que está queriendo, ¿cómo voy a votar? Muy bien, perfecto. Muchas gracias al asambleísta Lucero. Quiero dar la bienvenida al asambleísta Pedro Zapata del Partido Social Cristiano. Bienvenido. Bueno, ¿cuál es la posición del Partido Social Cristiano? Partido muy respetable, partido que hoy se le endosa su acuerdo en ciertas cosas, no se puede generalizar, con UNES, como es el caso del cambio al interior de la conducción de la Asamblea Nacional. Y antes de ir a eso, quisiera preguntarle, ¿ustedes son partidarios de la Comisión de la Verdad en estas condiciones como el país tiene absolutamente claro? Muy buen día, asambleísta Zapata. Muchas gracias, buen día también, Miguel, y buenos días a todos los amigos que nos escuchan y nos ven también por las redes. Un saludo, soy portador del pueblo de Galápagos, a quien me honro en representar. Mire, esto de la Comisión de la Verdad, en el caso nuestro como Partido Social Cristiano, está descartado de plano. Esto no es parte y no será parte de ninguna negociación. No ha sido parte de ninguna negociación o acuerdos, y nosotros tenemos exactamente definido la posición, y simplemente esto es en algún momento tendrá que pasar a la legislatura, o que pueda ser en su momento analizado por la Asamblea Nacional, pues los 15 votos que hoy somos no contarán para aquello. Así frontalmente, estimado Miguel. Lo segundo, hay coincidencias como en toda acción política dentro de la Asamblea Nacional. Mire, nosotros estuvimos en contra de la ley impuestera que propuso el gobierno. Estuvimos en contra de las amnistías también, de los 268 amnistiados que usted decía, por la forma en que se metió en paquete. Y estuvimos a favor del proyecto de ley de promoción de inversiones también, y coincidimos con el gobierno. Hemos coincidido con algunos bloques políticos, y en otras no hemos coincidido, porque nosotros actuamos de acuerdo a la coherencia y principios políticos que son de parte del Partido Social Cristiano. De tal modo que no hay y no habrá, reitero, ningún acuerdo en el sentido de que se pueda establecer una Comisión de la Verdad, que, como usted bien dice, sería una comisión de la impunidad. Vamos al otro tema, la renovación de la Asamblea Nacional. En eso sí están unidos con UNES para que haya la evaluación de Guadalupe Llori y cambio en la conducción de la Asamblea. ¿Solo de la presidencia, solo del CAL o también de las comisiones? Es una coincidencia que tenemos con UNES, como igual con la Izquierda Democrática, con Pachacute también, incluso con el gobierno también que creo que ya está de acuerdo en que tenga que renovarse la presidencia. Más allá de la persona, tiene que haber alguien que represente bien al primer poder del Estado, primera función del Estado. Pero el tema de comisiones tampoco, eso no alcanza y no alcanzará en ningún acuerdo, porque además sería ilegal. El artículo 18 es claro, se habla solamente de la función legislativa, de la ley orgánica de la función legislativa. El artículo 18 dice exactamente que se trata de las autoridades, es decir, presidente, vicepresidente o el CAL en su conjunto, pero no se habla de comisiones, en verdad. Pero nosotros sí creemos que necesita una oxigenación
la Asamblea Nacional, porque su conducción por parte de la presidenta Yori está totalmente fuera de foco, no está sobre lo que hoy quiere el pueblo ecuatoriano, de que sea una asamblea que realmente produzca leyes de buena calidad y que puedan ser aplicables inmediatamente frente a los problemas que los ecuatorianos estamos viviendo, es decir, inseguridad, temas de falta de medicamentos en los hospitales públicos, el sistema público hospitalario no funciona, el sistema público en general está en problemas porque los servicios y la atención no llegan satisfactoriamente al ciudadano, de tal manera que eso no está ocurriendo y por lo tanto yo pensaría una vez más que la presidenta Yori lo mejor que podría hacer es dar un paso al costado. No ha querido eso. ¿Y quién cree que debiera asumir? El prófugo en Bélgica dice que uno de los 6 rebeldes de Pachacuti, por allí ya se están palanqueando, porque eso se oye en los corrillos legislativos que lo hemos escuchado, los disidentes de Izquierda Democrática y asambleístas que han sido expulsados. Es decir, ¿por qué no nace, si es que ese es el camino enmarcado en el ordenamiento legal, esa oxigenación de la que usted habla, asambleísta Zapata, ¿por qué no lograr un acuerdo para volver a emerger como una institución que responda a las necesidades del pueblo ecuatoriano, la Asamblea? Mire, Miguel, más allá de cualquier aspiración, legítima o no, de cualquier actor político o de cualquier bloque político o bancada política dentro de la Asamblea, la decisión final la debemos tomar los 137 asambleístas. Porque en cualquier circunstancia, y más allá de la creación de la comisión ad hoc que va a evaluar el accionar o el incumplimiento o cumplimiento, si se quiere, también de la ley por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional y quizás del propio CAL, más allá del informe que pueda ser favorable o no, los informes no son vinculantes y la decisión final tendremos que adoptarla los 137 asambleístas, de manera que esto al final del día estará en manos de todos, así con comisión, con informes favorables o no, los 135 asambleístas debemos votar por lo que creamos conveniente en el momento que debamos hacerlo. Con un bloque respetable, ¿ustedes aspiran a la presidencia de darse el caso en una negociación? En absoluto. Nosotros no quieren la presidencia. No queremos ni presidencia, ni vicepresidencia, ni nada. Quizás una aspiración legítima, quizás como una probabilidad, integrar el CAL porque nos corresponde siendo una bancada y la ley establece que las bancadas estarán representadas. Ese fue un error el 14 de mayo del año anterior. Fue uno de los tantos errores políticos que cometió el gobierno con sus aliados, porque hoy sus propios aliados son los que tienen dificultades. Nosotros estamos viendo las cosas, como se dice, los toros de lejos, porque lo que pasa al interior de la Izquierda Democrática tendrán que resolverlos ellos, lo que pasa al interior de Pachacute tendrán que resolverlos ellos. Pero recordemos que fueron aliados del gobierno y al parecer siguen aliados. Pero eso fue lo que pasó el 14 de mayo, ya cerca de un año, de que ni siquiera nos permitieron legalmente integrar el CAL como nos correspondía con el derecho de ser bancada. Bien, vamos con el asambleísta Juan Fernando Flores de Creo. ¿Cómo salir de esta crisis en la Asamblea Nacional en estas condiciones? Decía, e insistiremos, como tesis institucional, tiene que haber un respeto al ordenamiento jurídico, cualquiera que sea la decisión. Si bien Guadalupe Llori virtualmente, esa es la realidad, los hechos, la realpolitik está virtualmente caída, ¿cómo darle una salida que no sea tan traumática y que permita volver a trabajar en legislación y fiscalización la Asamblea Nacional como le corresponde y como le exige el pueblo ecuatoriano? Buen día, asambleísta Juan Fernando Flores. Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Sin duda nosotros necesitamos establecer, para lograr una salida dentro de esta crisis institucional en la Asamblea Nacional, un proceso de diálogo real donde se pueda establecer una hoja de ruta que permita a todos el que quede con claridad cuál va a ser el proceso que vamos a llevar adelante. No solo a nivel jurídico, sino a nivel político. Porque aquí hay que generar un entendimiento donde en claridad podamos tener la apertura suficiente para poder definir cuál va a ser esta hoja de ruta, los tiempos que esto determine y a su vez el cómo garantizar que su ejecución se pueda dar.
¿Y por qué mencionamos el diálogo? Porque para nosotros como gobierno nacional es fundamental el entendimiento entre las partes, el entendimiento con las diferentes bancadas legislativas, y el que asumamos que la responsabilidad que tenemos desde la Asamblea Nacional también hay que generar diálogos que permitan las salidas a las crisis, pero con otra claridad, que a veces algunas bancadas legislativas lo entienden, lo conocen, lo reconocen, pero no lo quieren decir. Y es que el proceso de evaluación, porque la crisis administrativa en la Asamblea Nacional no puede pasar solo por una persona. Usted mencionaba hace pocos minutos que es fundamental la salida de Guadalupe Llori para que exista un avance en la legislación. Yo ahí tengo un punto de vista distinto, porque la legislación avanza en las comisiones. Y en las comisiones nos hemos dado cuenta que los presidentes y vicepresidentes de ellas no están haciendo su trabajo, que los asambleístas no están asistiendo a las sesiones, que en muchos de los casos los informes no están saliendo incluso dentro de los tiempos que establece la ley. Y sí, como mencionó Zapata, se puede generar un cambio de la conformación e integración de las comisiones, pero eso no quiere decir que la conducción y dirección de estas comisiones no pueda ser modificada. Y ahí es donde tenemos que entonces generar un proceso de revisión. Y lo mismo ocurre en el CAL, donde proyectos de ley no han podido avanzar porque los miembros del CAL no asisten, no participan, algunos se van de viaje a Miami cuando hay que sesionar y lamentablemente ponen primero sus intereses personales antes que la responsabilidad que tienen en el CAL. Entonces sí, nosotros estamos prestos y dispuestos a generar un proceso de evaluación, pero una evaluación sincera, una evaluación donde generamos simplemente un rédito a cortar una cabeza en la Asamblea Nacional y eso que nada va a pasar a esa legislativa. Postura de apoyo y respaldo para que eso se pueda dar. Ya, cuando usted dice una evaluación que permite incluso cambiar la integración de las comisiones, le consulto, usted atribuye a que no salen las leyes en definitiva por falla en las comisiones, pero este es un problema de larga data. O sea, las comisiones nunca han respondido. Y si no, vamos a revisar tanto proyecto de ley de la anterior Asamblea Nacional que están represadas. Es decir, ese no es un problema nuevo. No se pudiera utilizar eso para cambiar comisiones. Y, por ejemplo, una comisión que ha dado producción, que ha dado informes, que alimenta el combate a la corrupción, como la Comisión de Fiscalización, ¿usted cree que debe ser cambiado si está trabajando bien? No le escuchamos bien al asambleísta. Le vamos a llamar a otro número telefónico, por favor, al asambleísta Juan Fernando Flores de Creo, que decía que aquí tiene que haber una salida a la crisis, un diálogo real, cambios si hay en la conducción, que no solo sea en la dirección de la Asamblea, sino también en el tema de las comisiones que no vienen funcionando a cabalidad, según el argumento del asambleísta de Creo, Juan Fernando Flores. Claro, el diálogo es muy eficaz, el diálogo es el mecanismo con el que se debiera salir civilizadamente en una democracia. Sin embargo, el diálogo tiene que ser fructífero y que dé resultados tangibles. Le decía el tema de las comisiones, asambleísta Juan Fernando Flores, cambios en las que no funcionan y también en las que funcionan, como la Comisión de Fiscalización. ¿Acaso no están políticamente apuntando a cambiar eso? Porque para algunos sectores que tienen glosas, que tienen procesos de la Contraloría que les asfixia el combate a la corrupción, les gustaría con gusto que se cambie la Comisión de Fiscalización, asambleísta Flores. Es que les puede gustar, pero lamentablemente aquí en la ley no va en función de los gustos que tengan los asambleístas, va en función de las responsabilidades que se puede tener. Una comisión o cualquier autoridad puede ser cambiada cuando hay incumplimiento de funciones. Y en el caso de la Comisión de Fiscalización, ha cumplido su rol dentro de los procesos de los juicios políticos y las fiscalizaciones en sí. El problema es que esta comisión no desarrolla leyes. Y nosotros estamos hablando que el problema de legislar parte por la responsabilidad de las comisiones que tienen esta materia. Por ejemplo, la Comisión de Educación no ha avanzado en la ley pendiente a ello. La Comisión de Salud solo se han quedado en informes y hasta ahora
me han exigido que el Código Orgánico de Salud, que fue vetado totalmente por el presidente Lenín Moreno hace 2 años, que ya debió haberse debatido en noviembre de esta Asamblea Nacional, hasta ahora no se ha convocado. Y si comenzamos a revisar así, las diferentes comisiones no están generando sus procesos, y ahí es donde nosotros tenemos que generar una revisión. Y si hay comisiones que han cumplido, que se mantengan, que son ejemplo de lo que se tiene que hacer. Pero quienes no lo han hecho, que lamentablemente tienen que dar un paso al costado. Ya, entonces, ¿cómo se va a hacer en la composición? Porque habrá una negociación, ojalá sea una negociación por el país y no negociación de intereses, quienes van a las comisiones con el argumento de que no funcionan y haya un reparto de las comisiones como ha ocurrido en otras ocasiones, asambleísta Flores. Bueno, aquí hay un proceso que la ley establece distinto a lo que han sido las anteriores asambleas o el propio Congreso Nacional, y eso hay que decirlo con claridad. Nosotros no vamos a poder cambiar la composición de las comisiones porque ellas ya fueron definidas para el año 2021-2023. Lo único que puede cambiar es quienes dirigen en la presidencia y vicepresidencia de las comisiones, como están distribuidas, la dirección y la conducción de las mismas. Así que en función de eso hay que hacer un proceso de revisión, y si las bancadas legislativas tienen la voluntad política de que esto se pueda dar, entonces que avancemos en ese sentido para poder garantizar cosas importantes allí y que se puedan tomar definiciones que son importantes en eso. Pero como mencionaba, también debemos revisar el CAL, revisar cómo está funcionando esta nación. Bien, vamos a retomar con el asambleísta Juan Fernando Flores. Quiero volver con el asambleísta Rafael Lucero. ¿Cómo darle viabilidad a una comisión de evaluación antes de pasar a las autoridades de la renovación que se pretende, cambios en la dirección de la Asamblea? Se ha hablado mucho de una comisión de evaluación. Esto ha sido cuestionado, se llevó el caso, la presidenta Guadalupe Llori llevó a la función judicial. ¿Cómo debiera crearse? Porque también sobre esto se dice, si a lo mejor en una votación se resuelve que integren 5 o 6 miembros, comisión multipartidista, y no de representación de las bancadas. ¿No cree que debiera ser una representación de las bancadas los que resuelvan? Porque como le ha dicho a usted en la cara Correa, así como quiere una comisión de la verdad, quiere que la presidencia de la Asamblea esté uno de los rebeldes. ¿Qué garantiza que no esté uno de los rebeldes que hoy, con el derecho que tienen, no representan a ningún bloque, los 6 rebeldes, que estén representados en esta comisión de evaluación? ¿Cómo debiera integrarse esto, por favor, asambleísta Lucero? Decir que nosotros desde el inicio no es que estuvimos en contra de la comisión de evaluación. El artículo 18 es muy claro, o sea, no hay ninguna comisión de evaluación, es una comisión de destitución de autoridades, así lo dice el artículo 18 muy claramente, y en eso estamos muy claros. ¿De dónde sale la comisión de evaluación? Por supuesto, están planteando desde los sectores que ya es de conocimiento público que están planteando eso. Y desde ese momento hemos dicho, vamos por esa comisión. El que nada debe, nada teme, vamos por esa comisión, pero cumplamos el debido proceso, cumplamos todo lo que... O sea, hace 2 meses hicieron un cambio del orden del día, presentado todo un trabajo para deslegitimar el tema de la Asamblea Nacional. Luego de eso, cuando ya no pudieron, fueron a hacer el paso respectivo, que era poner las denuncias a la presidenta de la Asamblea y 2 denuncias más que están calificadas por el CAL. Ahora sí tiene que confirmarse esta comisión porque ya han ido cumpliendo los pasos. A la fuerza le hemos ido haciendo que cumplan los pasos respectivos. ¿Cómo debe estar conformada? Debe estar conformada, por supuesto, lo que dice la ley, multipartidista. Existen partidos políticos que conforman la Asamblea Nacional, y cuando se habla de multipartidista, no significa vamos a ir con los rebeldes que ya dejaron de ser Pachacuti porque no están obedeciendo a sus directrices políticas, no significa ir con Izquierda Democrática, que también, con todo el aprecio que le tengo a los compañeros que han sido separados de la bancada. Para eso existen las bancadas respectivas, aunque en la ley no dice pluribancadas, dice pluripartidista. Entonces ya tenemos claros esos temas, y ahí estamos diciendo hoy en la tarde que quizás podamos conversar, porque nosotros como Pachacuti estamos abiertos al diálogo. Ahí coincidimos cuando dice sentémonos a conversar, estamos desde el inicio buscando dialogar. ¿Para qué? Para dar una salida conjunta a la crisis que
está viviendo la Asamblea Nacional, y ahí no solamente es culpa de la presidenta. ¿Qué hemos dicho nosotros? A ver, hay 2 denuncias para que se vaya, para los siete integrantes del CAL. Listo, entonces que se conozca esa denuncia, y que si tienen que irse, pues que se vayan los 7. ¿Por qué tiene que haber dedicatoria solamente para una persona? Esas cosas tienen que haber claridad. Yo al menos aspiro y tengo la esperanza de que podamos sentarnos a conversar los jefes de bancada y pongamos las cosas sobre la mesa. Y si tenemos que conformar esa comisión pluripartidista, pues lo hagamos, y que sean los partidos políticos los que decidan quiénes van a integrar, y no lo que dice UNES o lo que dice el Partido Social Cristiano, con todo el respeto. O sea, se dice vamos al diálogo, pero el rato que se les invita a reunir no quieren reunirse, solo se reúnen con cierto sector que ya es de conocimiento público, y eso se lo digo con absoluta claridad al compañero Social Cristiano que se encuentra ahí desde la provincia de Galápagos. O sea, sentémonos a conversar. He conversado con el jefe de bloque, sentémonos, hablemos desde el espacio. No es que ya tenemos avanzado con los compañeros y ellos tienen que hacer, o sea, hay cosas que no se dicen y que yo no tengo ningún temor en decirlo. He conversado con el jefe de bancada del Social Cristiano, he conversado con Marcelo Olguín. La semana pasada, vean, el día miércoles, los 12 asambleístas decidieron ya, vamos por el cambio del orden, por la autoconvocatoria, ya. Vamos a destrabar, como dicen ellos, estamos trabando, que somos gobiernistas. No hay ningún acuerdo con el gobierno. Nosotros que queremos que se hagan las cosas bien en la asamblea. Y fuimos a decir, a ver, ¿dónde está la convocatoria? Y no tenían la convocatoria, con todo respeto. No nos enseñaron, no nos indicaron la autoconvocatoria, con qué puntos iba a ser. ¿Cómo íbamos a firmar una autoconvocatoria si no tenían la autoconvocatoria? Al menos Marcelo Guín no lo tenía, y ese rato consiga para ver qué es lo que dice. No lo tenía, entonces ¿cómo vamos a firmar? Las cosas tienen que ser claras, transparentes, en la mesa, dialogando, y demos paso a las cosas que se tienen que dar por el bien del Ecuador. Asambleísta Lucero, quisiera trasladarle una pregunta textual de un veedor ciudadano que nos envía y le dice: como jefe de bloque, hasta ahora, se ratifica en su libertad de hablar y pactar con cualquiera, menos con el gobierno legítimo de Guillermo Lasso, y que yo quisiera añadir, ha cometido errores de este gobierno, pero no se puede llegar a un acuerdo que han denostado con el gobierno actual. No, a ver, hay claridad, no es que no hay ningún pacto ni cosas por el estilo, por eso que he salido a decir con claridad, o sea, las cosas como son, porque si hubiera pacto, vean, hubiese habido otros mecanismos. Yo sido muy claro, no hay ningún pacto ni con el uno ni con el otro. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que salgan las cosas que tienen que salir. Que desde la Asamblea, nuestra función legislativa es legislar y fiscalizar. Queremos que salga el tema de legislación, queremos que salgan las leyes, tanto de las comisiones como en el CAL, se discuten en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hemos sido, inclusive anoche fuimos muy críticos con la presidenta, tuvimos anoche reunidos con la presidenta y hemos dicho, ¿verdad, presidenta? Si es que ya estas cosas no van, pues listo, deje de estar, no estamos de acuerdo con que presente medidas cautelares ni cosas por el estilo, no estamos de acuerdo, y hemos sido totalmente claros. Nosotros no tenemos pacto ni con UNES, ni con Social Cristiano, ni con el gobierno. En la Asamblea Nacional, que asisten acuerdos legislativos para el tema de las leyes, e inclusive hubo acuerdos legislativos para el tema de las amnistías, que ha sido criticado por muchos de los pueblos ecuatorianos, aplaudido por otros, pero ha habido acuerdos legislativos es una cosa, y ahí vamos a seguir dialogando y conversando en el ámbito legislativo. Aparte de eso, pues habrá temas que se tienen que dialogar y que se tienen que conversar. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con la productividad del agro? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? Claro. Temas que tenemos la desnutrición crónica infantil, que debieran luchar ustedes eso. Otra pregunta antes de volver con el asambleísta Pedro Zapata del Partido Social Cristiano. En Ecuavisa, esta mañana, Lourdes Tibán le señaló a usted como un asambleísta correísta. ¿Qué le responde a Lourdes Tibán? Voy a respetar la forma de hacer política de la señora Lourdes Tibán. Hoy son otros momentos, ella tuvo su momento, yo soy ahora asambleísta, ella es una ciudadana. Yo voy a respetar el criterio de ella, como exijo que ella me respete. Se lo he dicho no solo ahora, lo digo muchas veces. Yo respeto mucho a la ciudadana, a la compañera, o a Lourdes Tibán. Yo no voy a responder lo que diga ella, yo soy muy respetuoso de su pensamiento. Son de realidades distintas de hacer política, y yo siempre me caracterizo por decir las cosas que son. Asambleísta Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, ¿cómo debiera integrarse antes de ir al cambio de las autoridades del CAL, si ese es el caso, de la presidenta de la Asamblea? Comisión de evaluación, ¿en qué condiciones? ¿No debiera haber una representación de los bloques y no de rebeldes, como quieren poner, más allá del derecho que tiene cada asambleísta, pero no mañana que le pongan al señor Jaramillo, que ya no tiene Izquierda Democrática, o a la señora Moreira, o a uno de los 6 de ex de Pachacuti?
Mire, la integración de la Comisión de Evaluación, conforme dice el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que está aquí, responderá a 5 miembros que representen la posición de bancadas o pluripartidista, como se llama. ¿Cuántas bancadas hay? Hay 5. Está la banca de gobierno, Izquierda Democrática, Pachacútec, UNES y el Partido Social Cristiano. De modo que será un representante de cada bancada. No habla de jefes de bancada. Claro, ni jefes de bancada, ni tampoco de rebeldes. De nada. Hay sino representantes de bancada. Exactamente. Es decir, claro, cada bancada deberá proponer el nombre de uno de sus legisladores. Y respetando las decisiones de las bancadas, pues ellos verán a quién proponen. Lo que sí creo que es importante mencionar de que esta comisión de evaluación, de llegarse a conformar, deberá hacer un trabajo como lo hemos propuesto nosotros al interior de nuestra bancada social cristiana, absolutamente un trabajo objetivo, imparcial y apegado a la ley. Porque la comisión debe sustanciar todo este proceso, pruebas de cargo y descargo de los que van a ser evaluados. Pero yo quiero referirme también a un tema, Miguel, si me permite, para que no pase esto por alto, ¿no? Se ha hablado mucho de las comisiones que no han funcionado. Regresemos al 14 de mayo del año anterior. La mayoría del gobierno con Izquierda Democrática y Pachacútec formaron esas comisiones y a su vez designaron a quienes son presidente y vicepresidente de las comisiones. Eso debe estar claro. Igual, se ha dicho que el CAL no funciona tampoco. Nosotros no estamos representados en el CAL. De manera que también es un problema de esa mayoría que se hizo en su momento de ver pues el perfil de cada uno para que puedan integrar este CAL. Y en el tema del diálogo, nosotros hemos sido claros. Hemos puesto 3 condiciones y así asistió el jefe de bancada nuestra, Esteban Torres. Es decir, que sean temas nacionales que interesen a los ecuatorianos, sobre los que debe versar el diálogo, luego que sea a la luz del día, pues. Usted no puede reunirse en la oscuridad de la noche o tras bastidores, no. Y que haya la presencia de los medios de comunicación para que sean veedores de los temas que se van a tratar y que se están tratando efectivamente. De tal manera que, así como están las cosas, el Partido Social Cristiano ha mantenido una línea de conducta que el pueblo ecuatoriano, en verdad, ustedes como medios de comunicación, como periodistas serios, habrán evaluado. Y las coincidencias son las que nos ha llevado, en unos casos, a tomar una posición con la bancada de gobierno, con el propio gobierno, y en la mayoría en contra de lo que UNES ha tomado una posición. Yo les recuerdo el tema de la ley impuestera. UNES se abstuvo para dar paso a que entre por el ministerio o de la ley. ustedes, cuando hay que destacarlo, porque no solo debe ser crítica, cuando se opusieron a las amnistías, como se dio, generalizadas, al que es y al que no es. Y no fue un tema circunstancial dentro de la sesión. Hicimos una rueda de prensa, Miguel, y anticipadamente dijimos no, como también dijimos que apoyábamos el proyecto de ley, como le dije hace un momento, de fomento de las inversiones o promoción de las inversiones o atracción de las inversiones. Hemos tenido una posición clara de acuerdo a lo que históricamente el Partido Social Cristiano ha actuado dentro de la Asamblea Nacional. Pero el cambio de las comisiones debiera ser selectivamente o perdón la expresión, de reparto de la troncha. Perdón, con la experiencia que tenemos hoy, si se llegara a aquello que no está contemplado en la ley, en el artículo 18, pues usted no va a cambiar algo que esté funcionando mal por algo que vaya a funcionar peor. De la experiencia que debe recogerse desde casi un año de actuación de las autoridades, usted va a buscar perfiles que puedan suplir exactamente para buscar una Asamblea Nacional que produzca y produzca bien. Vamos con el asambleísta Juan Fernando Flores de Creo. ¿Cómo debiera integrarse esta comisión de evaluación primero de la actuación de la presidenta de la Asamblea y del CAL con representación de los bloques y no a escoger a dedo por mayoría? Aquí hay mayoría, hay 70, 80, 90 votos y se elige a los que quiera y no se apega a la ley que debiera tener una representación de los 5 bloques legislativos.
Nuestra propuesta ha sido clara y hemos sido enfáticos en ello, que cuando hay responsabilidades políticas que debemos asumir, para algo estamos los coordinadores de bancada, y en ese sentido, si existen 5 bancadas y 5 coordinadores legislativos, deben ser los 5 los que asumamos la responsabilidad en función de ello. ¿Por qué? Porque somos los que estamos entendiendo cómo están los diálogos políticos, cómo está el manejo político de la Asamblea Nacional, quienes hemos asistido a las sesiones del CAL para conocer justamente estos procesos de evaluación de las comisiones. Si me permite, asumir la representación, más asumir la responsabilidad, perdón, como usted dice, y no necesariamente la representación ante esa comisión de evaluación de los jefes de bloque. Para nosotros debemos asumir ambas, porque los coordinadores de bancada justamente tenemos dentro de nuestras responsabilidades coordinar con nuestros propios legisladores lo que ocurre tanto en las comisiones como en las sesiones del CAL y en el propio pleno legislativo. Por lo tanto, nosotros tenemos el manejo claro de qué es lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Pero, por ejemplo, ¿qué hemos visto el día de hoy? Un cambio del orden del día presentado entre UNES y el Partido Social Cristiano. Se mencionan en sus elementos cómo van a quedar las comisiones. Establece que va a estar la bancada de UNES, la bancada de ID, la bancada de Pachacuti y la bancada Social Cristiano, y de ahí colocan independientes. Nosotros no somos independientes, estimado asambleísta Zapata. Nosotros somos la bancada del Acuerdo Nacional constituida con 27 legisladores, casi el doble de lo que ustedes tienen. Pero ustedes siguen en una insistencia de pretender que con caminitos por algún lado van a tratar de establecer una comisión donde dejan de lado a nuestra bancada. Cuando nosotros hemos sido claros dentro de un proceso de diálogo que queremos integrar, que estamos prestos a ello. Entonces, ¿por qué respaldan un cambio del orden del día que dice independientes, pero medios de comunicación dicen que estén todos? Esa es la realidad de lo que está sucediendo, y es a lo que nosotros no nos vamos a prestar. Mientras no hay claro, tiene que haber representación de los bloques. Esa es una muletilla independientes, es una muletilla que se ha usado durante décadas. Yo me salgo porque discrepo con el bloque independiente, entre comillas, o para ser del gobierno o del bloque mayoritario. Entonces eso debería ser. A ver, una respuesta concreta, asambleísta Zapata. ¿Por qué los independientes y no los 5 bloques y nada más? A ver, primero hay que aclarar las cosas, y a veces cuando se dicen verdades a medias son las que generan confusión, ¿no? La solicitud de cambio del orden del día que fue presentada y que hoy seguramente en la sesión de la tarde se va a topar, firmó la legisladora Holguín. Ella es de UNES. El Partido Socialista no ha firmado. Ya. De tal manera que eso es una posición de UNES, de ellos. Pero no los independientes. El Partido Socialista dice no a los independientes, sino a los bloques legítimamente que se instalaron el 14 de mayo. Acabó de escuchar hace un rato. Ya. De las 5 bancadas, y cada bancada que designa quién deba ir. Ya, yo perfecto. No he hablado de nada más. Entonces, está claro, asambleísta Flores, las 5 bancadas que tienen legítima representación desde el 14 de mayo del año anterior. Bueno, si ese es el camino, entonces procedamos a integrarlo. Perfecto. Pero ahí nosotros no estamos cerrados a que eso se dé dentro de la legalidad, dentro de lo que establece el procedimiento y una revisión clara en la Asamblea Nacional. Pero veamos entre el dicho y el hecho qué es lo que ocurre de aquí a la vamos a estar pendientes de lo que suceda. Quiero agradecer la participación muy cordialmente a los 3 asambleístas, a Rafael Lucero, en estudios a Pedro Zapata del Partido Social Cristiano y Juan Fernando Flores de Creo. Muchas gracias, muy amables, buscando la verdad aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Muy amables. Gracias a cada uno de ustedes. Buenas tardes al colega de legisladores. Muchas gracias. Hasta la tarde con los legisladores. Estaremos pendientes del país, de lo que sucede en la Asamblea Nacional. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesantes. Este tema que está en debate en el Ecuador, el mal uso o el abuso de recursos constitucionales como el habeas corpus, la acción de protección. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, informó que